siempre, bueno, los problemas de estas cosas. Bueno, está ya todo el mundo, bueno, no sé si está todo el mundo o no, pero vamos a empezar. Pues nada, buenos días a todos, disculpar estos minutos de retraso. Espero que todos y vuestras familias estéis muy bien, que eso es lo realmente importante, y vamos a dar comienzo a la presentación del Observatorio sobre Movilidad Sostenible del Club de Excelencia en Sostenibilidad. Fundamentalmente, durante estos últimos años, pues hemos estado trabajando en ver las metodologías, políticas públicas, prácticas empresariales que se están poniendo en marcha en materia de movilidad, y, como siempre, todo lo compilamos en un informe que es el que vamos a presentar en el día de hoy. Lo primero, agradecer a Elena Galante, bueno, pues la ayuda que nos presta la conformación de este observatorio, que creemos que es importante para el país. Agradecer también a su presidente, Marc Gómez, que es presidente y CEO de ABB en España, su participación en la intervención que va a tener como presidente del observatorio en el día de hoy, presentándonos el mismo. Y luego, obviamente, a los partners empresariales del observatorio, tanto a Renault, tanto a SEAT, como Endesa, como al mismo ABB, que nos van a compartir también sus prácticas empresariales en el día de hoy. Y nosotros siempre solemos hacer lo mismo, presentar un observatorio y seguir los resultados del observatorio y seguir trabajando en el mismo, sobre todo con la importancia que va a tener en esta etapa post-COVID el ver cómo quedan posicionados los temas de movilidad. Yo creo que siempre tras una crisis hay oportunidades, y vamos a ver cómo evoluciona el mundo de la movilidad. Yo creo que Elena también en su presentación nos va a anticipar un poco bueno, pues todas las previsiones que tenemos en torno a la movilidad, y probablemente en el siguiente informe vaya a quedar ya reflejado cómo quedan los temas de movilidad sostenible con todas las novedades que se van a producir posteriores a esta crisis. Y por no extenderme más, Elena, nada, saludaros a todos de nuevo, y Elena, lo dejo en tus manos para que organices tú el evento. Muchas gracias, Juan. Buenos días. Bueno, pues para entrar ya directamente en materia, lo primero que voy a hacer es, bueno, daros la bienvenida a todos. Buenos días, gracias por conectaros. Voy a darle la palabra a Marc Gómez. Él es el presidente y CEO de ABB de España y Portugal, y también, como nos ha contado Juan, es el presidente del Observatorio de Movilidad Sostenible. ABB nos ha estado apoyando desde el principio con el observatorio, y bueno, una muestra de ello es que su CEO hoy nos va a contar pues cuáles son los principales titulares e ideas del trabajo que hemos estado recopilando durante estos años. Muchas gracias, Marc. Buenos días, y te cedo la palabra. Hola, buenos días a todos. No sé si me oís bien, si me veis. Yo te veo perfecto. Muy bien, perfecto. Fantástico. Oye, para mí es un auténtico placer estar hoy con todos vosotros, no como consejero delegado de ABB, sino como el presidente del Observatorio de la Movilidad Sostenible del Club de la Excelencia. Y tengo la difícil tarea de intentar resumir un estudio tan complejo y tan extenso como el que estamos presentando hoy. En primer lugar, me gustaría agradecer, sobre todo, hacer un agradecimiento muy público y muy claro a todo el consejo asesor de este estudio. Un consejo asesor extremadamente extenso, altamente dinámico, y que muestra justamente con la diversidad del consejo la riqueza que tiene el estudio, con las diferentes visiones que tienen cada una de las partes que forman ese consejo asesor, y que nos permite dar una visión tan clara y tan extensa y tan profunda de lo que es el sector de la movilidad sostenible y el futuro de la propia movilidad. No me gustaría olvidarme de ninguna de las participantes, pero sí que me gustaría hacer un agradecimiento público a la Agencia Local de la Energía y el Cambio Climático de Murcia, que ha participado en el estudio, a la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, la ANFAC, al Ayuntamiento de Málaga, a los centros de estudios, ambientales de Vitoria, al Centro de Investigación de Transporte Transit de la Universidad Politécnica de Madrid, a CONAMA, al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, a Endesa, a la Generalitat Valenciana, al Ministerio de Fomento, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al Ministerio de Interior, a Iberdrola, al Instituto de Empresa junto con el Club de la Innovación Urbana, a la Junta de Andalucía, a la Junta de Castilla y León, a Orange, a Red Eléctrica Española, a Grupo Renault y a la Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible, a la Red Española de Ciudades Inteligentes, la RECI, a la Oficina Española del Cambio Climático, y especialmente también a los socios
empresariales de este observatorio, como son SEAT, Vodafone, ThinkMove y la propia ABB, como os dais cuenta, el patronato, el consejo asesor es un consejo asesor extremadamente extenso y cubriendo una cantidad diferente de visiones, que es la que justamente dan la riqueza a este propio estudio. Por tanto, a todos ellos, millones de gracias por la participación y por la involucración en este estudio. El Observatorio de Movilidad Sostenible fue creado por el Club de la Excelencia en Sostenibilidad junto a Endesa, Renault, a SEAT y a la propia ABB como socios empresariales hace más de 8 años. En 2012 empezamos como un foro pionero en abordar una materia clave en lo que es el desarrollo sostenible, como justamente es la movilidad. Una de las pocas materias tan transversales, probablemente junto con la economía circular, una materia que afecta a todos los segmentos sociales, desde los ciudadanos hasta las administraciones públicas, las empresas, sin importar en qué segmento estamos ubicados y sin importar cuál es el tamaño de esas empresas o esas entidades públicas. El objetivo del observatorio no es otro que el de identificar cuáles son esas tendencias de mercado, esos aspectos normativos que vinculan o que condicionan la evolución de este aspecto tan importante como es la movilidad, darles difusión a esos aspectos, a esas tendencias y a la vez, de una manera muy didáctica, recoger y visualizar cuáles son aquellas de las mejores prácticas en movilidad, tanto promovidas por la empresa privada como por la administración pública, para hacer que se conozcan y para divulgarlas y hacer que terceras entidades sean capaces de aprovechar de esas mejores prácticas. La mejor manera de avanzar es fijarse en los mejores y los mejores son los que intentamos reflejar a través de prácticas y a través de ejemplos muy claros, a través del estudio, cuáles son esas prácticas y cuáles son esos estudios. Me gustaría de una manera, con toda la humildad del mundo, pero sí decir claramente que el estudio en su segunda edición se ha convertido ya en un claro altavoz de la movilidad sostenible en España. Y eso es un éxito que nos debemos a todos los que hemos participado en este estudio. De nuevo, gracias. Tengo la difícil tarea de intentar resumir el estudio en pocas palabras. Es un estudio muy denso. Y voy a intentar dar algunas de las claves que podemos encontrar en el estudio, aquellos de los que no lo habéis leído y los que lo habéis leído, probablemente recordar aquellos puntos importantes. Se estima que en el 2050 el 70% de la población mundial vivirá en las grandes ciudades. Y, por tanto, las grandes ciudades son ya el núcleo de los problemas de sostenibilidad de nuestro tiempo. Y, por ese motivo, la movilidad urbana juega un papel muy importante en la sostenibilidad y es una parte central del estudio, de esta segunda edición del estudio. El transporte causa la contaminación atmosférica, la mayor parte de la contaminación atmosférica en las zonas urbanas. Contaminación que causa aproximadamente como unas 400.000 muertes anuales prematuras en la Unión Europea. Y los costes asociados a esas enfermedades son extremadamente altos. Hay estudios, y la horquilla es bastante grande, pero hay estudios que llegan a cifrarlo en más de $1 billón los costes sanitarios asociados a esas enfermedades asociadas a la contaminación y, por tanto, un porcentaje altísimo del PIB. Por tanto, es un problema clave que tenemos y grave que tenemos en nuestra sociedad. La parte de movilidad sostenible urbana centra las políticas públicas que están haciéndose, las ayudas que existen, los casos de éxito que se están aplicando ya y las buenas prácticas son parte de la central del estudio. El estudio no se olvida tampoco de la movilidad interurbana y, sin lugar a dudas, también cómo se van a realizar estas conexiones en el futuro y cuál es la importancia de la movilidad o de definir políticas de sostenibilidad para la movilidad interurbana. Sin ir más lejos, por ejemplo, hace unos meses en parlamentos como el francés o el holandés se estaba debatiendo el prohibir vuelos de corta distancia que pueden ser reemplazados por trayectos en tren, por ejemplo, en menos de 3 horas. Incluso el gobierno francés iba más allá hace unas pocas semanas y estaba fomentando proponiendo el hecho de retirar incluso préstamos a compañías como Air France o ayudas a Air France si no eran capaces de reducir estos vuelos de menos de 3 horas que pueden ser hechos de otras maneras, ¿no? Por tanto, en el centro de la política europea, la sostenibilidad y la movilidad también interurbana. Permitidme por un momento que me ponga la gorra en este caso de ABB y de líder tecnológico. Probablemente también es el momento en la movilidad interurbana de plantearse más investigación, más inversión en investigación, en desarrollo, porque podemos probar también, como hicimos hace unos años en ABB,
que la movilidad interurbana, en este caso la aérea, puede ser realizada a través de otras tecnologías. Y hace unos pocos años probamos que éramos capaces de dar la vuelta al mundo en un avión que no consumía un solo galón de petróleo, lo hacía todo con energía renovable y que por tanto que esa realidad es posible. Y por tanto que tendríamos que combinar probablemente la estrategia de la prohibición, sí, en algunos casos, pero también la de la innovación y la de la investigación y la de las soluciones tecnológicas para dar soluciones a estos retos que tenemos. En el estudio hay un montón de soluciones tecnológicas que vienen a explicar cómo hacer esa revolución en la movilidad de una manera sostenible. Contaba hace un par de minutos que la movilidad es un sector, un segmento extremadamente dinámico, transversal, y probablemente en un momento como el actual es imposible no encontrar un momento más dinámico que el que tenemos y, por tanto, hacer algunas referencias en mi pequeño speech a la realidad que vivimos ahora mismo y el impacto que puede tener también el COVID o la pandemia, la emergencia sanitaria que estamos viviendo en la evolución del propio estudio. El estudio se realizó antes de la pandemia, pero es curioso porque estudios que están realizándose ahora mismo, por ejemplo, el de la Universidad Politécnica de Valencia junto a Ecologistas en Acción, están analizando datos de las 26 ciudades más importantes, de las estaciones meteorológicas de las 26 ciudades más importantes, y se demuestra que en las primeras semanas de confinamiento en España se redujeron más del 60% de los niveles de dióxido de nitrógeno que habían previo al confinamiento. Este es una clara prueba de un concepto que en el estudio se maneja de manera habitual y muy claramente, y es que la movilidad más sostenible de todas es la movilidad que no se produce. Y es un concepto que en el estudio estuvimos discutiendo y elaborando las conclusiones más evidentes y que hemos visto como evidencia en probablemente la prueba de concepto más grande que ha habido en la historia reciente, como es la que hemos tenido que vivir derivada del confinamiento. Justamente son esas tecnologías las que nos permiten cambiar cosas como, por ejemplo, son el teletrabajo, la gestión de procesos complejos en remoto y que hemos estado realizando en los últimos meses y que hace unos meses probablemente poníamos en duda. Pues bien, esa prueba de concepto nos ha venido a dar la razón y aquellas teorías que estábamos elaborando en el estudio son claramente probadas por la realidad de lo que estamos viviendo en este momento. Entrando o volviendo otra vez al contenido del estudio, el estudio define 5 grandes habilitadores que son los habilitadores que nos permiten o que van a dirigir la movilidad del futuro, la movilidad sostenible del futuro. En primer lugar, el que decíamos antes, las tecnologías. Hablamos de tecnologías que nos permiten desmaterializar algunos de los procesos o no movernos directamente con el teletrabajo, pero también tecnologías que nos permiten hacer un cambio muy importante, que es el de pasar de tener información a tener conocimiento a través de la inteligencia artificial y justamente con ese conocimiento ser capaces de tomar muchas más decisiones de las que estamos tomando ahora, decisiones mucho más sostenibles en el área de la movilidad. La digitalización para los ciudadanos de las grandes urbes es un factor clave en la intermodalidad. La digitalización es clave para las empresas y para las administraciones para ser capaces de, por ejemplo, gestionar mejor sus flotas de vehículos eléctricos, optimizar las rutas o optimizar los consumos. Por tanto, la tecnología no solo como factor habilitador de la desmaterialización, sino la tecnología también para tomar decisiones a los que gestionamos empresas o entidades o administraciones. El segundo gran habilitador, yo diría que es el del desarrollo de las infraestructuras y de los servicios. Infraestructuras tan claves como son, por ejemplo, la recarga de vehículos eléctricos o como son las infraestructuras que permiten esa movilidad alternativa, ¿no? Desde los carriles bici, por ejemplo, a los parkings disuasorios que facilitan esa intermodalidad de la que estábamos hablando y de los transportes basados en energías limpias. El tercer gran habilitador sería el de la promoción, la educación y la sensibilización. Esto en el estudio queda claramente reflejado. La sensibilización es clave para el conjunto de la sociedad apueste cada vez por opciones de transporte mucho más sostenibles. Y una de las conclusiones claves del observatorio también y del estudio es que en materia de comunicación, la comunicación es crucial. Es crucial para hacer llegar esas propuestas a toda la sociedad. A modo de ejemplo, cuando se lanzó el plan PIBE, uno de los más relevantes planes en ayuda a la movilidad sostenible, os voy a dar un dato. El 25% de las empresas que eran
o que podían beneficiarse de esas ayudas, ni siquiera conocieron el plan. Por lo tanto, la comunicación en todo lo que hacemos en referencia a la sociedad como uno de los factores claves, un habilitador clave de esa nueva movilidad. El cuarto de los habilitadores sería el desarrollo de los incentivos, la financiación, las ayudas, todas las regulaciones normativas que los diferentes entes públicos están realizándose, desde los planes de movilidad urbana a las ayudas de adquisiciones de vehículos impulsados por energías limpias como otro de las claves habilitadoras de la sostenibilidad, de la movilidad sostenible. Y por último, el quinto habilitador estaría compuesto por todas las acciones corporativas dirigidas a fomentar la movilidad sostenible, las que hacemos las empresas, ¿no? Como el paso a flotas eléctricas, la planificación y gestión de la logística, introduciendo criterios de sostenibilidad. Y también en el estudio ponemos de manifiesto que empiezan a verse también como la empresa privada empieza a establecer objetivos entre los empleados, objetivos que incluso llegan a impactar a los scorecards, a los bonus que reciben los empleados, fomentando justamente el uso de transportes que son mucho más sostenibles. En primer lugar, porque aparte de colaborar con la sostenibilidad de las diferentes empresas y tener tienen beneficios medioambientales, pero en segundo lugar porque para las empresas, y esto es algo que también Juan muchas veces en sus speech pone de manifiesto, en las empresas esto también significan mejoras en la cuenta de explotación. Hay ahorros importantes en el hecho de utilizar las energías limpias, en el hecho de tener una economía mucho más sostenible en la propia cuenta de explotación. Por tanto, beneficios propios para las empresas justo derivados de utilizar esas nuevas tecnologías. La movilidad sostenible, como muchos otros aspectos complejos, requiere de un ecosistema que soporta esa movilidad sostenible. Y en el observatorio hemos intentado hacer una metáfora de ese ecosistema asimilándolo a lo que podría ser un sistema informático que todo el mundo conoce y que probablemente somos capaces de asimilar de una manera mucho más fácil en nuestra vida cotidiana. Y por eso en el observatorio hemos definido también lo que es el hardware de la movilidad sostenible y lo que es el software de la movilidad sostenible. El hardware entendido como todo aquel marco legislativo que nos permite, que da formato a la movilidad sostenible. Ese marco legislativo que viene desde las altas instancias de la Unión Europea hasta las directivas y normativas que se ejecutan en las últimas de las municipalidades de nuestro país. Por otro lado, el software de ese sistema informático de lo que sería la movilidad sostenible sería todo aquello que aplica esas normativas, que pone en práctica la movilidad sostenible a través de los planes, de los incentivos, de las decisiones, de la participación ciudadana que ocurre en cada uno de nuestros rincones del Estado o en nuestras empresas. Como os decía, el hardware es el estudio recoge muy bien ese hardware, ¿no? El estudio es un buen resumen de todas esas normativas, de toda esa legislación que hay alrededor de la movilidad sostenible y, por tanto, animo a usar el estudio también para dar conocimiento y para saber dónde están esas normativas, ¿no? En la Unión Europea, por ejemplo, llevamos más de 20 años trabajando en legislar para dar ese marco regulatorio y queda muy bien recogido en el estudio, ¿no? Si hacemos un poco de zoom en la realidad española, la movilidad sostenible es parte del foco de la legislación nacional. No olvidémonos que en España, por ejemplo, en España representa el transporte con más de 36.200 kilotoneladas equivalentes de petróleo, el 40% del consumo de la energía final en España, por delante del sector industrial o el sector residencial. Este consumo es un consumo muy ligado a los productos petrolíferos y, por tanto, contribuyen también a tener una dependencia exterior energética muy importante. Es por eso que en España también está contribuyendo de manera decisiva a ese hardware, a esa legislación para poder ir moviéndonos o transaccionando hacia una movilidad mucho más sostenible. De hecho, desde hace muchísimo tiempo, y se recoge en el estudio, ¿no? Ya en los planes estratégicos de infraestructuras de transporte del 2005 se hacía referencia a estos planes y el estudio también recoge la estrategia de movilidad sostenible del 2019 del propio Gobierno de España o incluso la movilidad sostenible como uno de los ejes en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 21
2130, que fue presentada hace unos meses por el actual Gobierno de España. Por tanto, también el estudio recoge todas esas normativas, ese hardware que decimos que para nuestro país es tan importante. Si me dejan hacer un momento una reflexión al momento actual, el propio COVID nos ha llevado también a que se creen planes de lanzamiento como son el Plan Renove o el Plan MOVES 2020, que se han lanzado recientemente en el BOE y que son justamente, que van justamente en la línea de ayudar a la adquisición de vehículos mucho menos contaminantes. Por tanto, de nuevo, una muestra más de lo que estamos haciendo en el país, ¿no? A nivel autonómico, a nivel local, también el estudio hace una recopilación muy clara de justamente esas normativas, ¿no? Y hay normativas como la Ley de Movilidad de Cataluña, por ejemplo, o el Plan Director del Transporte Sostenible del País Vasco, que también tienen cierta antigüedad y que son absolutamente vigentes. El estudio recoge el hardware, como decíamos, ese marco regulatorio, pero el estudio también hace una recopilación muy clara de lo que llamamos el software, ¿no? Y en el software destacaríamos 4 claves o 4 estrategias clave que van a guiar la movilidad urbana del futuro. En primer lugar, lo que decíamos antes, una estrategia muy sencilla, que es la de evitar en lo posible los desplazamientos urbanos mediante el desarrollo urbanístico que minimice esos desplazamientos. En segundo lugar, lo que en el estudio llamamos el efecto Ámsterdam, que aplica la multimodalidad como un elemento de regeneración urbana extremadamente importante. En tercer lugar, una tendencia también o una estrategia muy clave, como es la combinación de una estrategia push-pull entre lo que sería la combinación de medidas disuasorias al empleo del vehículo privado, por ejemplo, con medidas incentivadoras de uso del transporte público. Esa estrategia dual combinada de las dos maneras. Y por último, ya lo hemos mencionado varias veces también, los incentivos del paso de vehículos impulsados por combustibles fósiles a vehículos impulsados ya sea por hidrógeno o ya sea por electricidad, vehículos con energías mucho más limpias. Con respecto a este último punto, por ejemplo, destacar en el estudio y en la parte del software es una parte muy importante la de los casos prácticos y las mejores prácticas, por ejemplo, recalcar cómo hace a través de la plataforma online Electrolabs el crecimiento exponencial que ha habido de los puntos de recarga, ¿no? Por ejemplo, y pues sin ir más lejos, se han doblado los puntos de recarga en España en el último año de manera clara. El estudio, en esta parte, recoge muchos casos prácticos que van desde la propia administración y ponemos de manifiesto, por ejemplo, por escoger dos, pues los resultados de los planes de movilidad sostenible puestas en marcha por los indicadores puestos en marcha por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, como un claro caso de best practice en una administración, o el plan de fomento del traslado a pie o en bicicleta, por ejemplo, de Pontevedra, por ejemplo, como dos actividades en la administración pública claramente de éxito y de buena práctica. O en la empresa privada, por ejemplo, la movilidad sostenible también con planes como son, por ejemplo, el movimiento de Endesa, un excelente plan empresarial, o, por ejemplo, la iniciativa del trabajo en bici, de ir al trabajo en bici de Liberty Seguros, por mencionar solo un par de casos prácticos y de best practice que existen en nuestro país y que no son más que el reflejo de lo que hacemos tanto entidades públicas como entidades privadas para mejorar en esa movilidad. El estudio también realiza una cosa muy importante para mí, que yo creo que es muy interesante, que es a través de analizar ese ecosistema, ese hardware y software, y a través de instrumentos como son la encuesta de movilidad sostenible de las empresas, pues, por ejemplo, definir cuáles son aquellas barreras que no nos permiten avanzar o que deberíamos destruir para poder seguir avanzando en la movilidad sostenible, y cuáles son aquellas palancas en las que nos tenemos que apoyar para poder seguir avanzando en esa movilidad sostenible, ¿no? Entre las barreras, yo creo que hemos mencionado ya algunas, de las infraestructuras, por ejemplo, pero, por ejemplo, también me gustaría mencionar, en el estudio se pone de manifiesto también la falta de recursos que tienen, por ejemplo, los pequeños municipios por debajo de 50.000 habitantes para poder impulsar, tener esas economías de escala para poder impulsar la movilidad sostenible, por ejemplo. O, por ejemplo, en el caso de las palancas, aquello en lo que nos tenemos que apoyar, por ejemplo, pues apoyarnos mucho más en las tecnologías de la información, o, por ejemplo, en los muchos planes que existen ya de movilidad urbana sostenible disponibles ya en las diferentes ciudades en las que habitamos.
Por último, y para mí la parte más importante del estudio es la que hace referencia, y con esto acabo, a toda la identificación de tendencias del futuro, ¿no? Hacer un estudio mirando hacia el pasado es fácil. El estudio también hace el ejercicio, a veces un poco arriesgado, de intentar mirar hacia el futuro. ¿Cuáles son esas tendencias de futuro? ¿Dónde vamos, hacia dónde vamos y dónde tenemos que apostar cada uno de nosotros para adelantarnos a esa movilidad, ¿no? Y para poner solo algunos ejemplos, pues por ejemplo el estudio hace hincapié mucho en el incremento del comercio electrónico y por tanto en la distribución de la última milla y cómo hacer esa última milla mucho más sostenible, como una de las grandes barreras que probablemente pueden existir y que unas grandes tendencias que van a existir en el futuro, o el incremento, por ejemplo, de soluciones como la micromovilidad, en la que, por ejemplo, pues, empresas como SEAT está tan involucrada, avanzando de manera muy decidida en este aspecto. Respecto a las tendencias, no voy a desnudar ninguna más porque creo que es importante también que haya algún incentivo para leerse el estudio y estoy convencido que va a ser un apartado muy importante. Sin más, estoy convencido de que el estudio les va a ser de muchísimo interés. Es un estudio extremadamente profundo y extremadamente interesante y les animo a eso, a que lo utilicen y que lo divulguen tanto como se pueda. Y por mi parte, nada más. Gracias por el interés, por estar colaborando aquí y gracias por hacer de este mundo un mundo mejor. Gracias. Ahora, muchísimas gracias, Marc. La verdad que me lo has dejado perfecto para unirlo con el siguiente punto de agenda, que es la presentación que hemos preparado de movilidad y COVID o movilidad post-COVID. Como mencionas en el estudio, hemos identificado, haciendo un poco de acto de valentía, pues las tendencias que creemos que vienen a futuro y, como vamos a ver ahora, parte de las conclusiones que extraemos analizando esta era del COVID y del post-COVID es que hay muchos cambios estructurales o que pueden llegar a ser estructurales, que lo que han supuesto ha sido una precipitación de tendencias que ya venían en marcha. Como comenta Marc, fue prácticamente terminar la maqueta de nuestro estudio del Observatorio de Movilidad y venir el COVID. Entonces, bueno, desde el inicio de la crisis nos hemos puesto a analizar qué es lo que está pasando en movilidad y hemos extraído pues algunas conclusiones de cómo esto puede afectar a cambios a mediano y largo plazo y cómo puede influir también en la movilidad en general de las personas y las empresas. Antes de empezar con esa parte, me gustaría hacer una revisión de cuál ha sido el aporte a la sociedad de las empresas del sector transporte y de la industria automotriz. Han sido sectores fuertemente impactados, sobre todo la industria automotriz, que sin embargo han reaccionado de una forma diferente para aportar al amortiguamiento de la crisis desde un punto de vista sanitario. Todas las acciones que han desarrollado han tenido un impacto directo en el ODS 3. Más del 80% de las acciones que hemos analizado desde el inicio de la pandemia hasta el final del estado de alarma, hasta que hemos empezado con la nueva normalidad, más del 80% de las acciones que han desarrollado estos sectores han tenido que ver con donaciones de algún tipo para contribuir con la crisis sanitaria. Como veis ahí arriba, un 23% de las acciones tienen que ver con donación o aporte de servicios gratuitos o descuento en los servicios, y un 35% se ve en la parte de abajo con cesión de vehículos. Bueno, ahí eso suma un 58% de acciones que tienen que ver con donación de servicios de las empresas, ya sea para trasladar material sanitario o alimentos a los hospitales de campaña, para trasladar enfermos, para poner a disposición de la población en general, que tenía que ver con trabajo en centros sanitarios o centros logísticos que ayudaban en la pandemia. El sector automotriz ha puesto al servicio de la sociedad sus coches y su red logística. Ejemplos como el de Talgo y Renfe en alianza, medicalizando vagones para poder trasladar enfermos, o cómo la industria automovilística ha adaptado sus líneas de producción para fabricar material sanitario. Aquí tenemos muchos ejemplos, entre ellos pues, el de SEAT,
que cambia toda su línea de producción del SEAT León en Martorell para fabricar respiradores siguiendo un modelo que ellos diseñan en alianza con expertos y con centros de investigación y que además después, digamos, lo abren a la sociedad para que otras industrias también lo puedan replicar de forma gratuita. Más de 300 unidades se fabrican en ese momento. Esto es una pequeña reflexión de cómo la industria ha aportado durante la pandemia, pero no son las únicas acciones, se han enfrentado a un reto muy importante que es el reto de la higienización. En ese sentido, después Renault nos va a contar su buena práctica de cómo están abordando en el car sharing todo lo que tiene que ver con higienizar y darles una seguridad sanitaria a los clientes. Cada industria, nos hemos dado cuenta con estos análisis que cada industria, cada sector ha tenido retos diferentes, formas de respuesta diferentes, pero queríamos hacer una acotación a cuáles han sido pues, los aportes y los retos del sector automotriz y del sector transportes. Hemos estado más de 60 días reduciendo drásticamente nuestro consumo. Nuestra interacción personal y laboral ha sido básicamente a través de la tecnología, excepto con nuestro núcleo familiar con el que estábamos confinados, en el caso de personas que viven con otras personas. El tráfico rodado se ha reducido obviamente en un 90%, vamos a ver posteriormente por los impactos de esa reducción de la movilidad y nos hemos enfrentado a nuevas normas de seguridad y de distanciamiento. Todo ello ha influido lógicamente en la movilidad del presente, pero también en cómo estamos percibiendo la movilidad a mediano y a largo plazo. Aquí vemos unas cifras impactantes recogidas por la revista Travel Expense News, especializada en viajes y en movilidad al trabajo, donde vemos que, por ejemplo, los viajes de avión han supuesto 8 veces menos de ingresos durante esta pandemia o la reducción del uso del tren ha supuesto 7,6 veces menos de ingresos también para la industria. Descensos grandes por las medidas que vamos a ver más adelante, que yo creo que todos conocemos, teletrabajo, restricción de viajes por motivos de trabajo, por motivos personales. Todo esto ha impactado no solamente en la forma en la que tenemos de trabajar, sino también en términos económicos. Nosotros nos movemos por trabajo, nos movemos para relacionarnos, por motivos de salud, para compartir, para comprar, para organizar nuestra vida diaria. A raíz de la pandemia, el teletrabajo se ha convertido en un cambio prácticamente estructural. Se ha puesto, ahora vamos a ver cómo se ha puesto ya en la agenda de empresas que quizá no lo tenían ni siquiera pensado en el mediano plazo. El estudio online se ha también estandarizado de diferentes maneras. Este webinar es un ejemplo de cómo nos estamos relacionando de forma diferente. Si no hubiéramos pasado por el COVID, estaríamos posiblemente en un bonito escenario, seguramente en Madrid todos juntos, compartiendo de forma presencial. Bueno, hoy lo estamos haciendo todos juntos de forma virtual. Y hemos estado más de 60 días relacionándonos de esta manera. Los psicólogos dicen que un máximo de 20 te ayuda ya a construir un hábito. Bueno, hemos triplicado la cuota de días para forjar un hábito. ¿Cómo nos va a afectar esto a futuro en nuestra movilidad y en nuestra forma de relacionar? Lo primero de todo es que obviamente se abren nuevas decisiones de urbanismo y de movilidad. La pandemia ha sido o es una oportunidad que nos empuja a repensar la ciudad. La ciudad ya se estaba repensando, pero a raíz de esta crisis queda claro que la ciudad la tenemos que vivir de una manera diferente. Hemos visto en los medios de comunicación imágenes como la que tenéis aquí en la pantalla de peatones invadiendo las vías de circulación. Porque las calzadas no permiten mantener la distancia de seguridad o no siempre nos dan las posibilidades en calles estrechas de poder ni siquiera caminar. Se consolidan tendencias, como estábamos hablando, que ya habían comenzado a desarrollarse en este sentido. Se refuerza la peatonalización de los centros urbanos. La distancia de seguridad es una oportunidad para replantearnos cómo nos queremos mover y cómo nos queremos repartir en el espacio público. Expertos de todo el mundo, a raíz de estas nuevas normas de seguridad, claman la puesta en marcha de acciones de urbanismo táctico que le den más espacio al peatón, que le den más espacio a la bicicleta.
que puedan fortalecer el transporte público y que nos puedan ayudar a vivir la ciudad de una forma diferente, con medidas como ampliación de aceras, fortalecimiento de los carriles bici, aumento de frecuencia de las líneas interurbanas, de transporte público, etc. Junto con esto hemos visto cómo se reduce la velocidad máxima en las vías urbanas. Lógicamente tenemos más peatones en la calle y tenemos más vehículos de dos ruedas. Entonces tenemos que velar por reducir los riesgos de colisión y por la protección de los vehículos de micromovilidad y de los peatones. Vemos cómo se abren oportunidades para este tipo de vehículos y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Nos surgen nuevos motivos para desplazarnos o nuevos motivos para dejar de desplazarnos. Se reduce la movilidad al trabajo. Estamos viendo el debate en los medios de comunicación sobre las regulaciones para el teletrabajo. El teletrabajo era una realidad que pedían los empleados, que se esforzaban las empresas por trabajarlo desde un punto de vista de digitalización, de tecnología, de organización de horarios, de fortalecimiento de funciones, de capacidades para trabajar a distancia, y en tiempo récord lo hemos tenido que desarrollar. Vodafone, por ejemplo, el 100% de todos sus puestos de asistencia telefónica los volcó al teletrabajo durante la pandemia. Nos han estado atendiendo desde 26 localidades diferentes de España. Nadie hemos notado nada. Entonces, bueno, las empresas han hecho un gran esfuerzo por reducir esa movilidad al trabajo por motivos sanitarios, pero hemos visto cómo esto puede volverse realmente una negociación empresa-empleado para tener una movilidad más sostenible, una mayor conciliación y una mejor calidad de vida y mayor eficiencia en el trabajo. Vemos que la movilidad de trabajo se ha precipitado en puestos, pues como a lo mejor puede ser la teleasistencia, la asistencia telefónica, en los que pareciera más fácil o más natural trasladarla físicamente el puesto de trabajo a la casa o a otros lugares. Sin embargo, se nos abre el reto de repensar en otros trabajos que pueden tener control de procesos de producción, con gestiones de calidad, otro tipo de trabajos que quizá hoy no los vemos tan factibles de trasladar con modalidades de teletrabajo, pero que sin embargo, gracias a la tecnología y los avances que podemos hacer en tecnología y en digitalización, sabemos que a mediano o largo plazo pueden convertirse también en trabajos flexibles desde el punto de vista de movilidad. Se reduce la movilidad también para la formación. No hemos tenido más remedio que tener a los niños en casa haciendo educación online, pero los universitarios también la han tenido que desarrollar por ellos mismos. Los cursos de posgrado se han movido también a las plataformas online. Hoy no solamente tenemos la obligación de terminar la selectividad, la carrera, los cursos que hemos terminado del colegio a distancia, sino que tenemos escuelas de negocio como el IES, tenemos a Harvard, tenemos universidades de muchísimo prestigio ofreciendo cursos online. Los mismos cursos que teníamos presenciales ya los ofrecen online. Esto abre una oportunidad enorme a la formación, definitivamente de una manera diferente, pero para acceder a una formación sin incurrir en los costes de traslado, de hospedaje fuera del centro de residencia del estudiante y, por supuesto, reduciendo los impactos negativos que pueden estar asociados con esa movilidad. Entonces, el hecho de poder evitar desplazamientos para acceder a educación de calidad es una de los impactos positivos que creo que nos podemos llevar de la tendencia de la pandemia, con un impacto importante en la movilidad sostenible. Se reduce la movilidad personal por compras y aumenta el tráfico de mercancías en las ciudades. Aquí tenemos un arma un poco de doble filo que tiene mucho que ver con la micromovilidad que nos comentaba Marc al inicio de la presentación. Han aumentado exponencialmente las compras online, pero no solamente por Amazon, sino que tenemos industrias pequeñas, familiares, por ejemplo, cárnicas de Castilla y León, industrias cárnicas ganaderas de Castilla y León, de lugares más alejados, de Asturias, de Galicia, que nunca jamás habían pensado en incursionar en el mercado online y que a raíz de la pandemia están vendiendo a través de WhatsApp, a través de pequeñas plataformas electrónicas. Entonces, esas compras, no solamente estamos pensando en compras de productos de consumo, pues de ropa, de juguetes, sino que realmente la comida diaria la hemos empezado a comprar
también online, a diferentes niveles, no solamente en grandes superficies, sino al pequeño comercio. Esto, lógicamente, nos enfrenta al reto de la logística, un reto que ya venía, era una tendencia que venía en aumento, esa micromovilidad en las ciudades para el transporte de mercancías, no solamente para el transporte de ciudadanos, y cómo vamos a abordar los retos en las zonas urbanas de esa movilidad de última milla para el traslado por el comercio online. Ahí, por ejemplo, pues se abren también necesidades de las flotas de distribución, pues de que sean de vehículos eléctricos o movidos por energías limpias, porque van a recorrer muchos kilómetros dentro de centros urbanos. Otra tendencia que vemos es que hay nuevas preferencias para la movilidad, y aquí lo vemos en dos vías diferentes. Por un lado, aumenta la preferencia por el vehículo de uso individual, ya sea privado o el car sharing. Aquí vamos a ver oportunidades para ambos. Ante la posibilidad del miedo al contagio, de la distancia de seguridad, de la reducción de aforos en el transporte público, de la distancia social, existe una mayor reticencia para el uso del transporte público, a pesar de que efectivamente han desarrollado muchísimos mecanismos para garantizar la seguridad, para garantizar el uso de frecuencia horaria y otro tipo de estrategias que garantizan un servicio de calidad. Pero a pesar de eso hay un 20% de usuarios que usaban antes el transporte público, por ejemplo, para trasladarse al trabajo, que han decidido hacerlo en vehículo de uso individual. Les ofrece más seguridad, y aquí se abre una oportunidad importante para el car sharing, que están desarrollando pues importantes esfuerzos para poder ofrecerle esa seguridad de uso ante la posibilidad de contagios a los usuarios. Pero también se abre una oportunidad importante para la bicicleta y para otros vehículos de dos ruedas. Vemos cómo cuando empezamos a poder hacer uso de la bicicleta, cuando pudimos empezar a salir a la calle en esos espacios de ejercicio, hemos visto cómo las calles se han llenado de bicicletas. Nos han recordado que existe la bicicleta. Y además de eso, en la postcrisis, en esta curva de la nueva normalidad, vemos cómo hay nuevos incentivos para el uso de la bicicleta y otros vehículos de dos ruedas de la mano de comunidades autónomas. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos ayudas económicas para la compra de bicicletas normales, son 75 euros me parece, y para las bicicletas eléctricas 250 euros de ayudas para nueva adquisición. Entonces hay un gran interés por parte de la administración pública de que los ciudadanos puedan trasladarse en bicicleta y en vehículos de dos ruedas por las ciudades. Además, todo esto abre oportunidades al vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico era un producto en aumento, de gran interés, con esfuerzos grandes por parte de las compañías automotrices para desarrollar modelos que nos permitieran circular en la ciudad, pero que también nos permitieran recorrer largas distancias. Y a raíz de esta crisis vemos cómo se abren nuevas oportunidades definitivamente para el vehículo eléctrico en diferentes sentidos. Por una parte tenemos nuevas normativas, nuevas regulaciones, nuevos incentivos de apoyo. Tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que definitivamente impulsa la movilidad sostenible, pero tenemos también, que lo mencionaba Marc, la segunda remesa, la segunda parte del Plan MOVES, con un 40% más de presupuesto para la adquisición de vehículos eléctricos, que de alguna forma se espera que impulse no solamente a la industria en general, sino específicamente a la industria del vehículo eléctrico. Todo esto con una ley recientemente aprobada de cambio climático y transición energética que apoya esta reducción de emisiones y este impulso a la movilidad sostenible como un aliado importantísimo para el combate del cambio climático. Pero también vemos un esfuerzo importantísimo en el sector privado. Vimos casi que saliendo de los principales días de la crisis, una propuesta de ADIVE que se llamaba Plan 60, presentada al Gobierno para impulsar el uso y la producción del vehículo eléctrico. Y recientemente, hace 1 o 2 días, el Expansión nos publicaba una noticia de la alianza entre AELEC y ANFAC para sector energético de electricidad y sector de vehículos, para impulsar el vehículo eléctrico desde diferentes puntos de vista. También vemos asociado a todo esto más infraestructura en las ciudades.
y a raíz de esta crisis se está fortaleciendo y se va a fortalecer muchísimo más, cómo las ciudades van a mejorar sus puntos de recarga o van a seguir ese proceso de mejora y de incremento de puntos de recarga y de facilitar esa circulación y esa recarga de vehículos eléctricos específicamente en los núcleos urbanos. Y por último, nos parece, analizando la información que ha llegado a nuestras manos durante la pandemia, que se ha despertado una mayor conciencia. Había una conciencia ya en la sociedad por la reducción de emisiones, por las ventajas de un vehículo eléctrico, pero definitivamente el haber percibido cómo los niveles de contaminación en las ciudades han bajado, cómo hemos visto que el ruido disminuye, esa experiencia vital que hemos tenido los ciudadanos que vivimos en las grandes ciudades, nos ha despertado una mayor conciencia que creemos que va a ser un aliado fundamental a nivel de consumidor para la adquisición de vehículos eléctricos en el mediano y largo plazo. Estamos hablando que estamos saliendo ahora de una crisis importante, no solamente sanitaria, sino económica, que vamos a tener que enfrentar, pero en el mediano y largo plazo esperamos que estas nuevas oportunidades para el vehículo eléctrico pues, se consoliden y sean patentes en el día a día del circular urbano. Hay una gran pregunta y es, bueno, estamos hablando de que todo esto son cambios que creemos que van a llegar a ser estructurales, que son tendencias que se han precipitado a raíz de la crisis y la pregunta es, ¿el futuro de la movilidad se va a ver condicionado por todo esto? Y la respuesta, de alguna manera, el otro día en un webinar que organizó Casa SEAT, y que, bueno, cuyo conferencista fue el director ejecutivo de movilidad urbana del MIT, fue un webinar muy interesante y hacía esta última reflexión. ¿Se va a repetir una crisis similar? Podemos estar prácticamente seguros de que si se repiten crisis similares, estos cambios podrán llegar a ser estructurales, porque realmente vamos a ver que de la necesidad de superar de forma consecutiva la necesidad de amortiguar estos efectos, vamos a desarrollar realmente estos cambios. Si es una crisis que se queda en algo anecdótico, entre comillas, en algo aislado, en algo singular, quizá este cambio de tendencia no van a ser tan rápidos. Si esta crisis es recurrente, seguramente vamos a ver cambios estructurales en un menor tiempo. Dejo esa interrogante para que lo recordemos. Ojalá, por supuesto, no vivamos crisis similares con este impacto social y económico. Sin embargo, sí aprovechemos la crisis como una oportunidad para considerar tendencias que definitivamente nos van a venir bien a todos, van a venir bien al medio ambiente y a la salud pública. Con estas ideas vamos a cerrar esta primera fase del observatorio. Como comentaba Juan y como comentaba Marc, el análisis de cómo esto nos va a seguir repercutiendo lo vamos a seguir estudiando en el Observatorio de Movilidad Sostenible de Club de Excelencia en Sostenibilidad, junto con otros retos que tenemos este año, pero se nos abre el nuevo reto de seguir estudiando la nueva normalidad desde un punto de vista de movilidad sostenible. Muchísimas gracias a todos y voy a dar la palabra seguidamente a la segunda fase de esta presentación, que son las buenas prácticas empresariales. Nos nutrimos muchísimo en el observatorio de analizar qué es lo que hacen los mejores. Y hoy tenemos 4 empresas que han querido compartir con nosotros diferentes prácticas de cómo trabajan la movilidad del trabajo, cómo ponen la movilidad al servicio de los ciudadanos y cómo gestionan en el día a día una movilidad más sostenible en beneficio de todos. Seguidamente tenemos la presentación de Álvaro Vázquez. Claudia, no sé si puedes darle la palabra también a Álvaro para que nos aparezca, por favor, en pantalla. Sí. Álvaro Vázquez es el responsable de movilidad eléctrica de ABB. Álvaro, lo vamos a ver. Ahí está, Álvaro. Álvaro, te doy la palabra para que nos cuentes la buena práctica que habéis preparado desde ABB en movilidad sostenible. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Elena. Buenos días. La verdad que después de escucharos se hace más fácil esta conversación, porque cuando uno habla de movilidad eléctrica, vale, y hemos presentado una pequeña presentación, perdonad que me oculte y presente. Cuando hemos preparado esta pequeña presentación que tiene un objetivo muy claro, que es implementar estas ideas, es decir,
Todo lo que habéis dicho es totalmente cierto. El MIT lo apoya el sentido común, lo apoyan las personas, todos queremos un mundo más limpio, pero luego hay que saber cómo. Entonces, desde ABB tenemos una orientación muy clara a cómo hacer esto. Es decir, primero hay que hablar del ecosistema de recarga. El cargador, como nosotros somos de infraestructura de recarga, que es la parte que a mí me toca en e-mobility, entendemos muy bien cómo funciona la recarga. En ABB tenemos más de 100 años en electrificación. Llevar energía de A a B, con cables, a las ciudades, a las industrias, de la generación al uso. Para nosotros, la electrificación es natural. Entendemos las complejidades. Entendemos la necesidad de los clientes, con la diferencia de que ahora los clientes son todos, clientes de toda tipología. Nosotros hemos sido muy expertos en clientes industriales, de generación, de edificios, pero ahora vamos a todo tipo de clientes, ¿vale? Y nuestra estructura nos permite unir lo mejor de los dos mundos. 100 años de experiencia de electrificación y ahora mismo más de 14.000 equipos de carga rápida o más de 10 kilovatios funcionando en el mundo. ¿Y esto qué nos da? Aparte de números para enseñar la presentación, nos da experiencia. ¿Experiencia en qué? En tipología de clientes. En estos 14.000 unidades os podéis imaginar la de casos particulares que nos hemos encontrado. Hoteles, países, ciudades complejas, ciudades nuevas, ciudades viejas, clientes con capacidad de potencia, clientes sin potencia. Lo hemos visto todo y eso nos permite precisamente poder ofrecer algo independientemente de la tipología de cliente. Evidentemente, pues tenemos nuestros casos de éxito. Los grandes corredores europeos confían en nosotros, pero no solo en nuestra tecnología de recarga, sino en nosotros como partners. Es decir, si alguien quiere meterse, desea meterse, está convencido de que el futuro es este y quiere empezar, lo que no quiere, sin duda, lo que no quiere es que dentro de 2 años no valga lo que ha invertido en este año. Por eso, nosotros tenemos muy, muy claro que independientemente del tamaño, la capacidad o la necesidad, lo importante es estar. Y en estas primeras grandes infraestructuras en Estados Unidos y en Europa, la confianza en ABB siempre la ponemos como ejemplo de empresas que están montando corredores que no están montándolos para un año, están montándolos para durar. Y es ahí donde nuestra percepción del mercado, percepción de la necesidad del cliente es que el cargador y el sistema es importante, pero tan importante es la permanencia. Estamos con vosotros en vuestro negocio hasta el final. ¿Vale? También conocemos lo que viene. Es decir, nosotros no cargamos el aire, cargamos vehículos, cargamos tendencias de mercado y los coches van avanzando. Y nosotros, como ABB, consideramos clave esta parte. Trabajar para ellos, porque la movilidad eléctrica es un medio para un fin. Es un medio para mantener las ciudades, para desarrollar los negocios, los repartos, pero es un medio de transporte para que las personas y los negocios hagan algo. Nosotros somos infraestructura destinada a permitir hacer la vida y los negocios que los demás quieran. Por tanto, siempre nos adaptaremos a lo que los jugadores, en este caso los fabricantes, nos digan que es la tendencia de mercado. ¿Por qué hago este repaso rápido de quiénes somos y cómo lo orientamos a las buenas prácticas? Porque lo primero, cuando un cliente nos dice ¿cómo lo harías? ¿O qué cargador necesito? ¿O cómo enfoco esta infraestructura? Es entender qué hay debajo. Y así podemos ofrecer a cada cliente una situación. Básicamente, nosotros siempre nos orientamos a que nosotros no tenemos la razón. El único que tiene la razón es el cliente. ¿A quién quieres atender? ¿Qué quieres hacer? Según lo que el cliente quiere hacer, nosotros intentamos ofrecerle una experiencia. Es aquí donde empiezan las buenas prácticas. No pensar en el hardware, en el cargador, no pensar en lo que hay, sino en el cliente, el para qué, el para quién. ¿Te quieres mover en Madrid, micromovilidad, en Barcelona? ¿Te quieres mover en corredores o en flotas? ¿O estamos hablando de tu casa? ¿Vale? La pregunta que queremos hacerle a un cliente es ¿qué quieres hacer? Y la respuesta que le queremos dar es estas son las opciones, ¿cuál consideras tú que es mejor? Y que sea la que sea, se puede elegir. Esto para nosotros es sencillo. 100 años, 14.000 cargadores. Entendemos que es un reto para nuevos jugadores.
ayuntamientos, hoteles, particulares, flotas, gente, como me decía un operador de autobuses, me decía, Álvaro, para mí, llevo 40 años en esto y hasta hace 3 meses, la movilidad consistía en llamar un camión de combustible. Y ahora estoy metido en esto. Necesitamos vuestra ayuda para entender en dónde nos estamos metiendo. Por eso nosotros lo que buscamos es ofrecer siempre simplicidad. Es decir, ya seas una casa particular, algo tan sencillo como comprarte un cargador, poner un medidor y decirle, pase lo que pase, no consumas más de lo que yo ya tengo en mi casa contratado. Sencillo. La app del móvil, el cargador. O podemos ir a cocheras de autobuses automatizadas, totalmente flexibles, ampliables y con una gestión de potencia total. Esto es lo que ofrecemos al cliente desde el punto de vista de hardware. Una buena práctica que no es, este es el cargador, desarrolla el negocio y que todos los clientes desarrollen el negocio, sino esta solución profesional ya está establecida. Juntamos lo mejor de la industria de ABB, los 100 años, con un entorno industrial donde podemos operar a un nivel de infraestructura por debajo del operador y, sin embargo, hacer que cualquier operador, hotel, casa, cochera, autobús, flota, sea independiente de la gestión. Separamos gestión, igual que separamos en una vivienda la gestión de las calderas del uso, aquí es lo mismo. Juntamos dos negocios. Hoy en día, lo que podemos ofrecer a los clientes es, independientemente de tu gestión de flota, o de tu app de cobro, o de tu gestión de clientes, una gestión de energía en tiempo real, en tu cochera, en tu casa, en tu hotel, en tu cadena de hoteles, ya sea grande, pequeño, mediano, ABB lo pone sencillo. Y consideramos esto una buena práctica porque las recetas son infinitas, pero hoy en día hay muchas más ganas que igual facilidad. Todo es posible hacer, pero a veces no es difícil, no es fácil hacerlo sencillo. En ABB las buenas prácticas las orientamos a aplicaciones como esta, siempre dejando espacio para que la gestión de los equipos y de las infraestructuras y de las recargas sea totalmente privada del cliente. ABB simplemente se encarga, como dicen nuestros compañeros, de que no salten los plomos, de que la energía que tú quieres no pagues de más, de que esté optimizada. ¿Hasta qué nivel se mete cada empresa? Hasta el que desee. Nosotros siempre podremos ofrecer una solución, empoderando a los clientes a que tomen sus decisiones. ¿Vale? Y la siguiente fase de la tendencia de mercado es simplificar una de las situaciones más complejas que tenemos actualmente, que puede ser la obra civil. ¿Dónde monto yo esto? ¿Cómo cojo todas las piezas del puzzle? Entonces, en ABB, como veis aquí, la buena práctica actual de este año es, bueno, pues lo podemos hacer en soluciones paquetizadas. Esto es una solución ejemplo en containers, con los cargadores y los cargadores, con baterías, con media. ¿Para qué? Para que la parte más, ¿cómo decir?, real, la obra civil, las canaletas, echar cable, que al final todas las grandes ideas acaban en una zanja cubriendo cables, centímetros, metros, hormigón, y eso a veces complica mucho. En ABB, la buena práctica la damos en poder tener la capacidad de ofrecer al cliente el nivel de sencillez que decida. Evidentemente, no es el mismo proyecto construir una nueva cochera de autobuses totalmente desde cero, donde puedes diseñar, que montar un parking en mitad del Madrid de los Austrias, donde las condiciones son otras. Por eso, siempre nos vamos orientados a una visión holística, a una visión de cliente. ¿Qué necesitas tú en esta obra? Porque la base de funcionamiento siempre es la misma. La electrotecnia, la técnica, la durabilidad de los equipos, el diseño y la carga es la misma para todos los clientes. Pero cada cliente tiene su exclusiva, única y personal situación. Y esa es la marca diferencia entre que el cliente se adapte y nosotros adaptarnos al cliente para conseguir algo que sea satisfactorio. Esa es lo que consideramos la buena práctica, ir más allá del producto o servicio a ir a la parte de la garantía de satisfacción. La mejor forma de atacar este proyecto es esta. Así lo enfocamos en ABB. He ido rápido porque pienso
que lo más importante de este mercado es, sin duda, atender a que todos los clientes tienen una respuesta. Desde un punto de vista tanto tecnológico como de desarrollo, como ingenieril. No hay cliente pequeño, cliente grande. Existen los clientes con su diferente idiosincrasia. Y por eso, desde ABB, lo que consideramos una muy buena práctica es dar una visión integral. Desde el diseño, la idea, quiero hacer esto, pasando por las opciones con sus diferentes complejidades, costes y realidades, y la parte de después, que es, y si yo, cliente, hago esto, ¿quién me garantiza, quién me acompaña para que esta inversión, más grande o más pequeña, sea la que yo quiero en los años? Que no dentro de 2 años no haya un servicio. Por eso, siempre hablamos de infraestructura de recarga y no de equipos de recarga. El equipo de recarga es una parte clave, importantísima, pero es una parte de la infraestructura, un eslabón más de la cadena. Hoy, toda vuestra charla, la de Elena y la de Marc y la de Juan, todas han ido hacia lo que somos nosotros, porque todo esto es la vida que vivimos, la ciudad que tenemos, las personas que queremos ser. Queremos ir limpio, queremos ir en bici, queremos hacerlo bien, pero tampoco queremos reinventar la rueda porque todos tenemos nuestras casas, colegios y demás. Tenemos que construir el mundo del mañana en el mundo que tenemos. La mejor forma de hacerlo es de una manera profesional y de una manera personalizada. Y eso es lo que consideramos en ABB un best practice, la mejor forma de atacar un negocio tan amplio y tan complejo. ¿Vale? Para vuestra disposición estamos aquí, siempre para cualquier sugerencia. Y sí que es verdad que mi consejo personal es tan sencillo como preguntad, abierta y tranquilamente, mi negocio, yo tengo esta idea, ¿cómo la enfocaríamos? Y con esto la mejor solución es darle la visión holística, elegir un socio que te acompañe y tomar decisiones empoderadas en primera persona. El cliente es el que tiene la verdad. Nosotros podemos proponer y acompañar. Y para eso estamos. Muchas gracias. No sé si he ido rápido, os he entendido todo bien. Si hay algún... ¿Hola? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenía el micrófono apagado. Muchísimas gracias. De hecho, acabo de poner en el chat a todos los que nos acompañan hoy que si tienen alguna pregunta, si quieren intervenir, que por favor lo escriban y yo pues iré en la medida de entre presentaciones pues colando preguntas o respuestas para que también tengamos un poquito de interacción con todas las personas que nos acompañan hoy. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Elena. Ahora le voy a dar la palabra a Ernesto Salas. Ernesto es el director de Relaciones Institucionales de Renault España. Nos va a presentar una buena práctica que tiene muchísimo que ver con el reto al que nos enfrentamos en estos tiempos post-COVID. Hola, buenos días a todos. Ernesto, hola, buenos días. Me parece que no te vamos a ver, ¿verdad, Ernesto? Vamos a ver la presentación. Sí, eso es lo primero que quería pedir es disculpas porque el antivirus que nos han instalado recientemente nos bloquea las cámaras y no me vais a poder ver. Pero bueno, yo creo que de lo que se trata es de transmitir los mensajes, que voy a procurar que sean muy breves. Y por favor, Claudia, ¿me pasas la siguiente? Esto es. Bueno, aquí simplemente a modo de introducción, un poco de contexto, resumir los más de 100 años de historia del automóvil en 3 revoluciones. Podemos decir que cuando empezó el automóvil, pues llevó la movilidad para unos pocos que se lo podían permitir. A raíz de la Segunda Guerra Mundial se extiende como un medio de masas y lleva la movilidad a todos. Y actualmente estamos con el reto, la revolución de la movilidad sostenible. Por ello, la visión de Renault es llevar la movilidad sostenible para todos, hoy y mañana, y aquí subrayo las palabras todos, hoy y mañana, es decir, estamos pensando en todos los mercados donde opera a nivel mundial, desde las megaciudades hasta las zonas rurales, digamos, con toda la variedad de productos que incluyen vehículos que sean económicamente asequibles
para que todos se muevan o trabajen de una manera segura y lo más respetuosa posible con el entorno, ¿no? Y bueno, empezamos ya hoy a dar respuestas a los problemas con soluciones de futuro, es decir, cosas que se han mencionado en la presentación del estudio, pues contra la polución atmosférica, pues la movilidad eléctrica contra los atascos, el vehículo conectado contra los accidentes, el vehículo autónomo. Y en un entorno muy particular en el que se ha mencionado también en el estudio, es decir, en los entornos urbanos, donde bueno, la tendencia es que la población mundial se concentre en ciudades que muchas de las cuales se van a convertir en esas megaciudades y donde indudablemente de una manera generalizada hoy ya existe una preocupación especialmente por la calidad del aire y también por la ocupación del espacio urbano. ¿Me pasas la siguiente transparencia, Claudia, por favor? Bueno, en ese sentido, digamos, combinando también el vehículo eléctrico y el vehículo conectado que he mencionado antes, pues Renault ha propuesto una nueva manera de movilidad urbana que contribuye a solucionar estos problemas, a la vez que también facilita la libertad y la flexibilidad de movimientos. La siguiente, por favor, Claudia. Bueno, en ese sentido todos conocéis, sobre todo digamos los que vivís en Madrid, City, que nació en diciembre de 2018 y es una empresa que ha lanzado Renault en colaboración con Ferrovial, con un funcionamiento muy sencillo para localizar un vehículo disponible, reservarlo, abrirlo y arrancarlo. El usuario solo necesita descargarse una aplicación gratuita en su smartphone. City ofrece desplazamientos dentro de un área de más de 100 kilómetros cuadrados, con estacionamiento gratuito y también la posibilidad de mantener el vehículo durante una parada, ¿no? Si me pasa la siguiente, Claudia, por favor. Simplemente algunas cifras acumuladas ahora a fin de junio de este año. Ahora mismo están operativos 725 vehículos Renault Zoe 100% eléctricos. Hay 337.000 usuarios que están dados de alta en la app que he mencionado anteriormente. Se han producido casi 4 millones de alquileres desde el lanzamiento. La flota de vehículos Twizy ha recorrido más de 32 millones de kilómetros dentro de este entorno. Os recuerdo que la distancia de la Tierra a la Luna es de 384.000 kilómetros. Es decir, que podían haber hecho 83 viajes entre la Tierra y la Luna, ¿no? Bueno, y lo más importante para nosotros es que el nivel de satisfacción de los clientes supera 4 en una escala de 5, que se han evitado la emisión de más de 3.600 toneladas de CO2 y que finalmente se han creado 100 puestos de trabajo. Es decir, que estos son algunos de los datos que ponen de manifiesto el impacto social positivo de esta iniciativa, que se va a extender por otras ciudades de Europa, en concreto París y otras más que van a venir. Claudia, ¿me pasas la siguiente, por favor? Bueno, parece inevitable el hablar de algo relacionado, digamos, con el coronavirus, ¿no? En estos momentos. Sí, y podemos decir que City también ha contribuido a la vuelta a la normalidad. City, digamos, vehículos en car sharing ofrecen una alternativa en un contexto, como también ha explicado anteriormente Elena, en el que muchos prefieren evitar el riesgo de
contacto físico, de proximidad, que se producen en algunos transportes públicos, especialmente pues en horas punta, ¿no? Así, el 14 de marzo, Citi detuvo su servicio, una decisión no solamente por la declaración del estado de alarma, sino también pensando en la seguridad de sus trabajadores y, por supuesto, de sus clientes. El servicio se reactivó el 20 de mayo y en la primera fase de la desescalada, en los 15 primeros días, hubo picos, hubo momentos en que se alcanzó el 70% de la actividad que podemos calificar como normal en pre-COVID, ¿no? Y posteriormente, en las fases 2 y 3, se alcanzaron ya picos del 90%. Veis en este gráfico que bueno, es el crecimiento semanal del uso, es decir, cómo ha ido semana a semana acercándose al nivel 100, que sería, digamos, lo normal en ese día de la semana, en la situación anterior al pre-COVID. A todo esto, por supuesto, ha contribuido que se ha hecho un esfuerzo flexibilizando tarifas, ampliando temporalmente toda la zona de utilización a un área de más de 200 kilómetros cuadrados, es decir, vamos, todo el anillo comprendido dentro de la M40. Pero indudablemente aquí la clave de este, vamos a decir, éxito en el retorno a la normalidad ha sido el estricto protocolo que se ha puesto en marcha para asegurar la limpieza y la higienización de los vehículos y también las normas que se han pedido para los usuarios, que por supuesto son los primeros interesados. Y de hecho, bueno, se ha pedido a ENOR que certifique este protocolo con todas las actividades llevadas a cabo diariamente por el personal de Citi en la higienización y la recarga. Por último, no quisiera terminar esta breve pincelada, ¿no?, sobre bueno, lo que consideramos que es una buena práctica en el campo de movilidad sostenible, llevada a cabo dentro de la propia actividad de la empresa y para contribuir a la movilidad, sin mencionar que el planteamiento de responsabilidad social corporativa del Grupo Renault se estructura en torno a dos grandes áreas de actuación, la inclusión y la movilidad sostenible, que a su vez se declinan en 5 compromisos: la diversidad, la educación, el emprendimiento social, la seguridad vial y el medio ambiente. Este es el enfoque que hemos llamado Movilis, que se acompaña obviamente de una llamada a la invitación a la movilización y al compromiso pues, de todos los ciudadanos. Y para desplegar esta estrategia en España, por lo que contamos con la Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible, que lo que queremos es dar con ella un paso más allá en la contribución a la sociedad de lo que hacemos con nuestra actividad, vamos a decir, ordinaria, empresarial. Y quiero recordar que en este caso hemos convocado, bueno, se ha cerrado ya la convocatoria, los premios a la mejor práctica movilidad sostenible, que llevan por su 7ª edición y que lanzamos en colaboración con el Club de Excelencia en Sostenibilidad. Y por mi parte, nada más, era simplemente esto lo que os quería presentar. Ernesto, muchísimas gracias. Es simplemente una práctica muy interesante de movilidad urbana, de car sharing y bueno, un car sharing que se ha adaptado a las circunstancias del COVID y que está contribuyendo en este proceso, como decías tú, de la nueva normalidad. Muchísimas gracias. Vamos a darle paso ahora a SEAT, a Estela González. Ella es la responsable de los servicios de movilidad del SEAT Mo. Nos va a presentar una buena práctica relacionada con los esfuerzos que SEAT está haciendo en micromovilidad. Buenos días, Estela. No te escuchamos, no te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí, a mí me pasa todo el tiempo que empiezo a hablar con el micrófono apagado. Buenos días. Vale, genial. Voy a intentar
compartir la pantalla y la presentación. A ver. Sí, ¿Veis? fenomenal, lo estamos viendo. Vale. Perfecto, Estela. Vale. Perdona un momentito, Estela, perdóname que te interrumpo. He puesto en el chat para todos los que nos están acompañando hoy que si tienen preguntas, que por favor las escriban. Nada más de acuerdo. Gracias, Estela. Vale, genial. Bueno, muchas gracias por la iniciativa. La verdad es que estamos encantados de poder compartir con vosotros nuestras iniciativas. Veréis que muchas cosas de las que comento, sobre todo al inicio de la presentación, son cosas que ya habéis comentado y, bueno, con lo cual quiere decir que estamos, digamos, todos en la misma página y eso creo que es muy bueno. Primero de todo, nos gustaría empezar pues, remarcando que en los últimos años pues creo que toda la sociedad ha tomado conciencia, ¿no?, del impacto de la movilidad, ¿no?, especialmente en las zonas urbanas y sobre todo no solo del impacto sino de la necesidad del cambio. Todos estamos de acuerdo en que no es admisible las muertes prematuras, por ejemplo, que causa la contaminación en España, o que el 30% del tráfico de las ciudades provenga de la búsqueda de aparcamiento, o que el 65% de la superficie de nuestras ciudades pues, esté destinada a coches aparcados. Al mismo tiempo, han confluido una serie de disrupciones en diferentes ámbitos, lo que sería digitalización, todo lo que es tecnología, que ha permitido que afloraran nuevas formas de movilidad. Y eso ha sido muy importante porque de alguna manera se ha hecho patente de que realmente otra forma de movilidad es posible, pero también por la gran aceptación que ha tenido en los clientes, que es todavía mucho más importante, ¿no? Es decir, no solamente es posible, sino que además estamos dispuestos a hacer este cambio. En SEAT ya teníamos muchos datos de que realmente eso estaba cambiando, especialmente con lo que serían los clientes más jóvenes, ¿no? Aquí tenéis los datos de pues, cómo se reducen los carnets de conducir en menores de 35 años, cómo aumenta la edad del primer comprador de coche, ¿no? La primera vez que alguien se compra un coche nuevo, pues ha aumentado la media de 33 a 38. Si os fijáis, la media europea de compra de coches es muy elevada. Entonces, estos son datos que reflejan que esta movilidad está cambiando y especialmente la gente joven pues son, digamos, los primeros en adaptarse. Como comentabais, también toda la nueva normalidad, toda esta situación en la que nos encontramos after COVID, ha hecho pues, que la movilidad en las ciudades todavía se acelere mucho más el cambio, ¿no? Especialmente en lo que sería micromovilidad, donde ha habido, como comentabais, un gran boom con el tema de bicicletas y también de patinetes, ¿no? Y a la vez, pues está muy bien porque lo que serían los ayuntamientos y los organismos locales, pues también rápidamente se han adaptado, facilitando nuevos carriles y también pues desde la administración general, pues nuevas ayudas pues que fomenten lo que sería la movilidad sostenible. Y esto ha pasado muy rápido y ahora quizás para nosotros lo agradecemos y lo vemos como algo normal, pero hace 5 años pues esto no sucedía a esta velocidad, ¿no? Y yo creo que la conciencia que tenemos todos, absolutamente todos, empresas, ciudadanos, administraciones, está haciendo pues que todos estos cambios se produzcan de una manera más rápida y que realmente nos adaptemos al ritmo que realmente toca. Entonces, pues para nosotros con todos estos inputs creemos que la marca debería dar un nuevo paso y el siguiente paso es
espero que esto funcione, Seatmo, ¿vale? Y os paso un vídeo para que veáis, a ver si funciona. Lo malo del vídeo que no se está oyendo el audio, pero bueno, veo que es cortito, lo podemos ver así y lo pasamos después a todos los asistentes para que lo puedan ver y lo puedan oír bien. Vale. Bueno, pues en este vídeo explicábamos un poco cuál era el objetivo. Para nosotros la movilidad es un derecho fundamental y sobre todo esta movilidad tiene que ser sostenible, eléctrica, lista para compartir y, ¿por qué no?, también divertida. Y en este sentido hemos lanzado ya diferentes productos que os queremos presentar. El primero de todo que lanzamos fue un patinete. Este se lanzó en diciembre de 2018, llevamos ya más de 13.000 patinetes vendidos. Es un patinete muy versátil. Este fue el primer producto de micromovilidad dentro de SEAT. Entonces no existía todavía la marca Seatmo. El segundo patinete es este que veis aquí, que es un patinete con mayores prestaciones. Con este patinete puedes ir sin problema por cualquier lugar de la ciudad. Es un patinete con homologación alemana. Aquí comentar que en este tipo de vehículos también todavía no hay una normativa de homologación de este tipo de vehículos, y la primera europea ha sido la alemana, y este producto pues tiene ya esta homologación. Y por último, la primera motocicleta de SEAT que se lanzará a finales de este año es en colaboración con Silence. Es una motocicleta totalmente eléctrica, de gran autonomía, muy versátil, con diferentes modos de conducción. Y no solamente lanzamos productos, sino que también lanzamos servicios para hacer, digamos, esta solución de movilidad mucho más sostenible todavía. Entonces, acabamos de lanzar en Barcelona un piloto de modelo de suscripción, donde actualmente tenemos motocicletas en las que el usuario puede alquilarlas por semanas y por meses, sin ningún tipo de permanencia o de fee, con todos los gastos incluidos, seguro, mantenimiento, etcétera, y incluido también el tema de la carga. Ampliaremos en las próximas semanas también a patinetes, y la idea es pues que sea súper versátil y que el cliente pues pueda escoger aquel vehículo que mejor cumpla con sus necesidades, que pueden variar de una semana a la otra. También esto es una alternativa a lo que sería el sharing, que es movilidad compartida, pues para aquellos usuarios que tengan todavía alguna reticencia en utilizar algún tipo de servicio compartido, que aunque tanto nosotros como todos los competidores estamos poniendo medidas para asegurar que la desinfección, pues entendemos que hay algunos clientes pues que todavía puedan tener algún tema y prefieran esta opción de movilidad. Y juntamente con esta solución de suscripción, tenemos también el sharing. Lanzamos en agosto en Barcelona. Tendremos una flota aproximadamente de unas 650 motos,
y digamos sería el último paso en los servicios. Para aquí el alquiler es por minutos a través de una aplicación muy sencilla y pues con eso todavía hacemos mucho más eficiente lo que sería la movilidad. Por último, simplemente quería trasladaros, que seguro que vosotros que también estáis trabajando en este tipo de proyectos en vuestras empresas lo sabéis, que todo este tipo de soluciones para dar respuesta a la nueva movilidad de una manera más sostenible, van más allá de un producto o un servicio, sino que en el trasfondo y en el interior de las empresas supone una mayor transformación, ¿no? Y aquí un poco quería comentar esto y compartirlo con vosotros. Nosotros hemos tenido que organizarnos de una manera distinta. Los equipos son totalmente multidisciplinares, mucho más autónomos, con mucha más responsabilidad y capacidad para, de alguna manera, pues poder adaptarnos y poder lanzar productos y servicios de una manera rápida al mercado, ¿no? Y también destacar pues la innovación abierta, entendida con toda su amplitud, ¿no? Es decir, tanto el patinete pues, y la moto las hemos lanzado en colaboración con Seaway y con Silence, y realmente pues esto seguramente hace 15 o 20 años pues no hubiera sido posible, ¿no? Entonces hay una transformación que va mucho más allá y que se produce en las empresas y que realmente pues es necesario para poder abordar pues todos estos cambios que cada vez pasan mucho más rápido. Y un poco esto era lo que queríamos compartir con vosotros. Si hay cualquier pregunta, pues sin problema, si nos las trasladáis, pues os contestaremos. Muchas gracias, Estela. De hecho, hay una pregunta general, no es que sea específicamente para ti, pero la voy a leer en voz alta, por si tenéis alguna experiencia vosotros desde SEAT y después yo la puedo complementar. Víctor Martín nos pregunta qué estrategias se están diseñando para enlazar la micromovilidad con la macromovilidad, de tal forma que el trayecto end-to-end sea transparente para el usuario, sin cambios de billetes, costes excesivos, inclusión de las opciones de micro en la sala de transporte público, etcétera. No sé si ¿habéis tenido alguna experiencia vosotros de acercamiento con estas zonas de macromovilidad para poner al servicio vuestra micromovilidad? Sí, bueno, nosotros hemos estado en contacto con varias plataformas. Por ejemplo, pues en España Renfe tuvo la iniciativa de lanzar este agregador, en la que contactó con todos los players que había, tanto de micromovilidad como de car sharing, un poco para facilitar lo que sería la movilidad end-to-end de sus clientes que se trasladaban en tren, ¿no? Y en este sentido, yo destacaría esta, pero sí que hay también desde plataformas en la que tú puedes reservar un hotel, un coche, etcétera. Hay mucho interés y contacto con nosotros, y nos consta también con otros players, un poco para hacer que esa experiencia sea mucho más fácil para el cliente. Muchas gracias. Sí, yo también ampliarle a Víctor, que esto es uno de los temas que estamos empezando a analizar desde el observatorio, ahora que la micromovilidad está teniendo ya tanto empuje, desde un punto de vista de alianzas, porque para hacer esto hace falta muchas alianzas, son alianzas muy diferentes, entre diferentes empresas, público-privadas, con consorcios. Entonces, bueno, es muy interesante el tipo de relaciones que se establecen en este sentido. Seguramente en la presentación del próximo informe pues profundizaremos muchísimo más también en ese tema. Gracias, Víctor. Bueno, pues vamos a terminar la fase de, gracias Estela, la fase de buenas prácticas con la intervención de Ángel Fraile. Ángel Fraile es el director de Planificación de Sostenibilidad y Gestión de Grupos de Interés de Endesa. Buenos días, Ángel. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días.
Bueno, la verdad es que comentabas tú al principio que nos ha cambiado realmente esto del confinamiento. Yo espero ser capaz de manejar el GoToWebinar, porque dentro de todas las aplicaciones del Teams, el Skype, el Zoom, esta es la que menos manejo, ¿no? Me ha ayudado Estela porque una de las cosas, manejo poco, pero soy arriesgado. Entonces, una de las cosas que quería era proyectar un vídeo. Ya con la experiencia de Estela ya he visto que mejor no, lo cual me ahorra 4 minutos que yo creo que los voy a utilizar también para, bueno, felicitaros, porque yo creo que la iniciativa está, el programa, digamos, la agenda de hoy está muy bien compensada en cuanto a experiencias, ¿no? Hemos visto aspectos más comerciales dirigidos al cliente, hemos visto otro tipo de aspectos, y nosotros en concreto lo que queríamos traer aquí, lo que está recogido, y agradezco la mención que hacía Marc, es la experiencia que hemos hecho con Movimiento E, que es el plan de movilidad sostenible para empleados y flotas. Sí que quería aprovechar esos 4 minutos para poner esto en contexto, ¿no? Y luego ya me iréis diciendo si navego bien o no por la pantalla, porque ahora entiendo que no estoy compartiendo pantalla y me estáis viendo a mí, ¿correcto? Exacto. Bien, vale. Bueno, os decía, nosotros, este plan que os vamos a contar es el segundo plan. Ya hicimos un plan en el año 2014, cuando muchas de estas cosas, parece mentira, en 6 años sonaban como de marcianos, ¿no? Muchas de estas actividades. De hecho, nosotros nos inspiramos en la guía que tenía el IDAE, como somos muy aplicados, muy ingenieriles, la replicamos de una forma bastante exhaustiva. Y bueno, a mí me alegraba que cuando ahora el IDAE presentaba su nueva guía, en realidad prácticamente todas las acciones que tiene las teníamos, cosa que no era difícil porque nos habíamos inspirado en la propia guía. Y yo creo que es un documento, junto con los informes que desde este observatorio aparecen sobre movilidad y que presentan buenas prácticas, que es muy inspiracional. Yo creo que es una referencia para ver cómo deberías hacer este tipo de cuestiones. Y os decía que esa reflexión más general era que cuando nosotros nos empezamos a plantear este tipo de planes de movilidad, lo que entendíamos es que la movilidad era un elemento estratégico para la compañía. Nosotros, cuando veis el plan estratégico de Endesa para el periodo 2022, lo que estamos hablando es que nuestro objetivo y el propósito de la compañía es ayudar a detener el cambio climático y comprometernos con la sostenibilidad. Y desde el punto de vista de una empresa del sector energético, detener el cambio climático o ayudar a detenerlo radica en 2 elementos fundamentales. Uno, descarbonizar nuestro propio mix, en el que, como sabéis, estamos acelerando al máximo ese compromiso. Me oigo con un poco de eco. Yo te oigo bien, Ángel. Vale. Bueno, os decía que estamos acelerando esa hoja de ruta que nos llevaba a la descarbonización total al 2050 de nuestro mix, pero ahora, incluso en el último plan, estamos estableciendo ya objetivos incluso muy ambiciosos a 2030 de reducción de un 70% de las emisiones específicas, por ejemplo, con fuerte inversión en renovables y reducción de la capacidad térmica. Pero luego hay una parte también muy importante que tiene que ver con esto, con la movilidad, que era que entendemos que podemos jugar un papel fundamental no solo para descarbonizar nuestro sector, sino otros sectores, y trasladar el consumo de combustibles fósiles del consumo doméstico, del industrial y del transporte a ese consumo eléctrico basado en energías renovables. Con lo cual, para nosotros este es un elemento estratégico, y creo que esta reflexión es importante también porque comentabais un poco, y yo creo que está un poco en el fondo de la discusión, aunque yo creo, por suerte, en Europa lo tenemos muy claro. Incluso cuando nosotros estamos haciendo ahora el análisis de materialidad para definir el plan, parece que con todo el tema del COVID podría parecer que los temas de lucha contra el cambio climático dejan de tener tanta relevancia en el corto plazo, ¿no? Y yo creo que es muy importante las señales que tanto a nivel de Unión Europea como de Gobierno español y de los principales actores estamos lanzando, en el sentido de que la salida de la crisis del COVID-19 tiene que estar fundamentada en el impulso de esa nueva economía basada en sistemas sostenibles y, en el concreto, en el tema energético, en un modelo energético sostenible, ¿no? Esto os digo que cuando voy a ver si ahora proyecto la pantalla. Ahora estáis viendo la presentación, ¿no? Exacto, sí. Vale, voy a ver si
Ahora estáis viendo la página web, ¿no? Lo digo porque las Exacto. ventajas que tiene, aparte, los inconvenientes de la no presencia física, tiene la ventaja de que es un poco más multiusos, ¿no? Entonces, cuando estaba buscando un poco y oía la parte comercial, como os decía, nosotros, si os fijáis en nuestra propia página web, lo que tenemos y partía desde el inicio en el planteamiento de nuestro plan de movilidad sostenible para empleados y flotas era una visión integral de la movilidad. Nosotros tenemos una oferta a empleados, que no voy a entrar aquí, pero os invito a profundizar, ¿no? La oferta comercial para el desarrollo de todo lo que es la infraestructura de puntos de recarga, donde, por ejemplo, sabéis que hace nada hemos anunciado que se han instalado en dos áreas de servicio de Adamur, en Álava y Navarra, dos cargadores rápidos que permiten cargar el 80% de la capacidad en 15-20 minutos, pero eso entra dentro de un plan que lo que está diciendo es que a final de este año, y a pesar de las dificultades en el despliegue que supone el COVID, vamos a conseguir el objetivo que teníamos de instalar 2.000 puntos de recarga, de manera que 15.000 kilómetros de las principales redes estén conectados y no haya, digamos, haya un punto de recarga a una distancia no superior de 100 kilómetros entre uno y otro, ¿no? Pero como os decía, la visión que tenemos es, esto lo hacemos hacia clientes, pero también un elemento que yo creo que es clave es si desde el año 2014 y antes, cuando todavía esto de la movilidad era una cosa un poco que no se veía muy claro cómo se podía hacer, nosotros no damos ejemplo demostrando que se puede tener este modelo de movilidad sostenible, pues es difícil que seamos capaces de vendérselo a los demás, ¿no? Y por eso ese es uno de los motivos por los que aparece el plan que ahora veremos en detalle. Incluso también tenemos una vocación de extender con acciones, digamos, más comunicativas lo que es el uso de esa movilidad eléctrica al resto de la sociedad. Es decir, que al final cuando hablábamos de este plan, de hecho, como os digo, esto ha tenido una evolución. Perdonad, ahora estáis viendo solo la presentación, ¿no? Vale. Justo. Vale, pues os digo que esto ha tenido una evolución, pero digamos, esa evolución lo que ha implicado es que, por ejemplo, cuando hablamos del movimiento E, nosotros ya sacáramos todo lo que tenía que ver con la orientación al cliente, porque eso tenía tanto peso que ya hay un área entera de Endesa X que se dedica a esto. Por ejemplo, estamos integrando también de forma muy intensa los temas de movilidad sostenible respecto a nuestros proveedores, ¿no? Donde estamos incluyendo lo que llamamos la K de sostenibilidad, un factor que premia en las licitaciones a los proveedores que tienen un mejor desempeño en temas de sostenibilidad, y uno de los indicadores que estamos incluyendo tiene que ver también con que desarrollen elementos de movilidad sostenible, ¿no? Aquí nos vamos a limitar, por fijar ese ámbito, a lo que es específicamente ese movimiento, que es el plan de movilidad sostenible para empleados y flotas. Y una parte que es interesante, yo creo, de esto es, de hecho, el inicio de la presentación, que esto parte de una presentación interna. Esto no es una cosa que hagamos desde sostenibilidad, es una cosa en la que está implicada la gente que gestiona las flotas, los servicios generales, la gente que gestiona las personas, la gente de medio ambiente y un conjunto amplio de áreas dentro de la empresa. Como os digo, tiene 27 acciones. Hemos fijado en este segundo plan un periodo de vigencia hasta el año 2020 y, como os decía, un poco la motivación era, por un lado, tenemos incluso áreas en las que, como sabéis, estábamos operando, y probablemente muchos de vosotros también, donde empieza a haber exigencias regulatorias de que existan estos planes, pero lo que también y sobre todo considerábamos es que digamos, esto dota de una coherencia a nuestro discurso. Apostamos por ese nuevo modelo energético sostenible con mayor penetración de la electrificación del transporte, tenemos que dar ejemplo y demostrar que eso es posible, ¿no? Y además lo que hemos visto es que mejora mucho la satisfacción, la salud y la motivación de los empleados, que una vez que empiezan a utilizar las diferentes medidas son verdaderos embajadores del plan, ¿no? Hemos hecho varias acciones de difusión y comunicación del plan. Estos vídeos que os comentaba que no vamos a incluir. Aquí veis, por ejemplo, algunos de los elementos que enviamos a las áreas. Yo creo que tenía también por aquí algún otro elemento, pero efectivamente nuestra web intranet es muy exigente y enseguida se desconecta. Tenemos también elementos de comunicación interna que hemos ido dirigiendo a los empleados. Bueno, si se abre luego os lo enseño, pero mientras tanto, por no perder tiempo, avanzo.
Y básicamente lo que estábamos planteando en el plan era un enfoque en el que lo primero que estamos intentando es buscar el cambio modal, es decir, reducir la necesidad de transporte de los empleados, que si tiene que producirse se haga en transporte público y si es en transporte privado sea en medio compartido. Y en todo caso, que esto se haga incorporando las variables de uso seguro, de seguridad en el uso y de electrificación. Es decir, que cualquiera de las modalidades de transporte que no impliquen transportes, digamos, pues por ejemplo, con bicis o peatonales que no exijan el uso de un medio de transporte, pero si es un medio de transporte que sea público, que sea compartido y que sea mayoritariamente eléctrico. Lo que hemos hecho a partir de aquí es desarrollar un conjunto con las diferentes líneas de la empresa, un conjunto de acciones, ¿no? Donde incluimos medidas que reducen la necesidad de desplazamiento, como las que veis aquí de trabajo fuera de la oficina, de medidas de flexibilidad horaria, de jornada continua. Otras que lo que están buscando es que se utilicen medios de transporte distintos al vehículo privado, donde hemos desarrollado desde iniciativas de car sharing, diferentes aproximaciones al taxi compartido, o sea, al uso del taxi, que además está utilizando parámetros, digamos, de bajas emisiones o de electrificación, pero además que sea compartido. Hemos desarrollado también iniciativas para utilizar, digamos, el servicio de car sharing es vehículos que tenemos en las sedes para hacer gestiones que los empleados pueden utilizar, que son de la empresa, pero también iniciativas para que los empleados puedan compartir su propio coche, o iniciativas como el e-bike, que ha evolucionado, aquí tenéis alguna foto de los e-bikes, pero ha evolucionado a un e-bike, patinete etcétera, ¿no? En las diferentes sedes, el desarrollo de la tarjeta transporte. Luego lo que hemos hecho también es aplicaciones locales a través de planes locales de transporte. Hemos mantenido, digamos, esa evaluación de las necesidades de transporte de los empleados. Hemos incorporado elementos de telemática en la flota para permitir una optimización de rutas, pero también para mejorar hábitos de eficiencia en la conducción y también de seguridad. Y también hemos desarrollado iniciativas para fortalecer, digamos, lo que tiene que ver con el uso seguro de los medios de transporte. Y en la otra parte, que tiene que ver con la promoción de la electrificación, lo que hemos hecho es, por un lado, desarrollar la infraestructura, ¿no? Lo que son zonas de, aquí veis, por ejemplo, lo que es la sede de Madrid, pero lo hemos hecho en varias sedes, zonas reservadas especialmente para vehículos eléctricos y también parkings para bicicletas tanto normales como eléctricas. Y después, respecto a flota, lo que hemos hecho es, digamos, esa triple componente, fijar objetivos de reducción de flota de combustión, de incremento de flota eléctrica y de optimización de flota híbrida. Y finalmente, respecto a los empleados, pues hemos hecho este plan que yo creo que ha tenido muchísima repercusión, que seguramente habréis oído, que es el plan de movilidad eléctrica para empleados. Y también, en este punto también de ejemplificar, hemos establecido requisitos prohibiendo modelos por encima de determinadas emisiones en la flota managerial y estableciendo incentivos para que tomen vehículos eléctricos. No voy a entretener mucho porque además no sé cómo voy de tiempo, que no quería, esto digamos es un poco el detalle. Creo que sí que es relevante cuando uno fija un plan el que establezca objetivos concretos y objetivos globales. Aquí estábamos concretando, visualizando esos objetivos globales en cuanto a los principales indicadores de los cuales venimos haciendo un seguimiento. Al final, prácticamente todas las medidas pueden traducirse en emisiones, en reducción de emisiones de CO2 o de NOx o de partículas, y eso tiene una equivalencia que intentamos poner también de forma gráfica para que también a la hora de comunicar internamente los empleados lo conozcan. Aquí lo que teníamos era un poco de detalle del último plan de movilidad eléctrica para empleados, es decir, el coche eléctrico para empleados, donde hemos conseguido ese objetivo que teníamos del 10% de la plantilla con vehículos eléctricos y donde recogíamos un poco las características de este último plan en el que seguíamos manteniendo ese incentivo por la colaboración del empleado
y lo que hemos hecho es seguir negociando con los fabricantes cuotas que resulten atractivas, y luego la gestión del plan MOVES, que si queréis en ruegos y preguntas me incluyo yo mismo, que estoy sufriendo el calvario de obtener la subvención del plan MOVES de la Comunidad de Madrid por achatarrar mi vehículo anterior, que también yo creo que es un elemento que es relevante, ¿no? El del papel que tienen las administraciones en facilitar y agilizar, digamos, toda esta transición hacia la movilidad sostenible. Y luego, como os digo, hemos estado realizando un conjunto muy amplio de acciones, tanto específicamente para, yo creo que aquí sobre todo el aprendizaje es que hay muchas acciones que sobre todo al principio, yo creo que esto está ya muy asentado, pero al principio, por ejemplo, los test drives son interesantes, ¿no? Al final que el empleado pueda ver in situ cómo es un vehículo, conducirlo, ver las ventajas que tiene. Normalmente sabréis que todo el que empieza a utilizar un vehículo eléctrico se convierte en un ferviente defensor del vehículo eléctrico y es una especie de agente publicitario en su entorno, ¿no? Y por eso hemos incorporado este tipo de medidas. Y aquí no voy a entrar en el detalle, pero como os decía, yo creo que es siempre que uno fija un plan, tienes que fijar unos objetivos y hacer un seguimiento, ¿no? Aquí, como veis, pues tenemos diferentes tipos de objetivos, desde el porcentaje de pasajeros que utilizan el servicio de taxi compartido, los kilómetros que hacemos con diferentes acciones, como puede ser el car sharing o el e-bike. Veis que aquí, de hecho, aparece el tema del pool de patinetes eléctricos que también nos comentaba, número de empleados que se acoge a las diferentes medidas de flexibilidad, y también respecto a la flota, la evolución de los indicadores de la flota. Únicamente por cerrar, os quería dar una visión rápida, porque yo creo que más que los números en concreto de Endesa, que bueno, al final sí que dice que tenemos un grado de cumplimiento alto, me interesaba más recalcar un poco a nivel metodológico, que yo creo que es muy relevante fijarse unos objetivos con una cierta ambición. Esto es lo que os quería contar de una forma un poco, yo creo que ha sido rápida, y ahora creo que así termino de... habéis dejado de ver la pantalla si no lo he hecho muy mal, y se supone que ahora me veis a mí, ¿correcto? Espera, seguimos viendo, pero te lo quito a ver si puedo. A ver, no me deja quitártelos. Tienes una opción está, ¿no? que ahora, sí. Vale. Bueno, pues como os decía, esta era un poco esa visión que os quería dar un poco completa. Bueno, el mundo no es perfecto. Por ejemplo, sí que por comentaros que no todo sale como uno inicialmente lo tiene previsto. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos identificado es que dentro de los objetivos que teníamos de electrificación de flota, hemos tenido que optar por un paso intermedio, es decir, hemos aumentado el número de vehículos eléctricos en la flota, sí, pero no en el objetivo, digamos, tan ambicioso que teníamos, y hemos tenido que optar en algunos casos por vehículos híbridos, reduciendo en todo caso el número de vehículos de combustión, pues por diferentes, básicamente por las prestaciones que nos daban esos vehículos y digamos, la mayor lentitud en el despliegue que hemos tenido en los negocios. Pero nuestro compromiso sigue estando en el desarrollo de este conjunto de acciones, y como digo, yo creo que es importante que la salida, y yo creo que es importante también alguna de las medidas que decías. Nosotros, yo creo el COVID lo que nos va, y estamos empezando a reflexionar sobre ello, lo que nos va a hacer es tener que ser incluso más imaginativos para ver qué medidas de movilidad sostenible tenemos que seguir desarrollando. Nosotros una, por ejemplo, que no hemos podido implantar hasta ahora, y que algunas empresas de hecho ya tenéis, es el de las lanzaderas. Lo que nos estábamos planteando en esa dicotomía entre ahora la gente no quiere utilizar vehículos de transporte público, pero no es del todo conveniente que vuelva a utilizar vehículos privados de forma masiva, pues a lo mejor retomar la idea de la lanzadera, incluso haciendo una lanzadera más discrecional, ¿no? Yo creo que ahí las empresas seguimos teniendo un papel en ver cómo podemos adaptarnos a esta nueva modalidad, donde, por ejemplo, también es cierto, todo lo que tiene que ver con trabajo fuera de la oficina va a tener mucho más peso, ¿no? Y yo creo que, si te parece, aquí lo dejo por no extenderme más. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias. Bueno, ya sabes que para mí el ejemplo del plan de movilidad de Endesa
Es un gran ejemplo de un plan de movilidad de una empresa por la transversalidad que tiene a diferentes grupos de interés, desde empleados hasta proveedores, directivos. Es un plan que es congruente entre lo que dice la empresa y lo que hace. Y bueno, la referencia que la has hecho rápida, pero que es muy importante y no es tan común, de esos indicadores exigentes, concretos, para darle seguimiento al plan. No hay un plan exitoso si no se puede medir, y es otra de las cosas que aprendemos siempre con vosotros acerca de cómo poner indicadores, en este caso, para gestionar la movilidad sostenible. Muchísimas gracias, Ángel, por estar hoy con nosotros. No tenemos más preguntas y son las 11:57. Entonces, bueno, si no tenemos más intervención de los participantes, yo os quería hacer dos anuncios. Uno es que ahora subiremos el documento del informe del Observatorio de Movilidad a la página web de Ciudad de Excelencia, en el apartado de publicaciones. Y también este webinar lo hemos estado grabando y lo colgaremos también en la página web, en el apartado de tendencias, para que esté a disposición de todos y lo podáis poder revisar o compartir. Os agradezco muchísimo a todos los que nos habéis acompañado hoy, especialmente a los ponentes que habéis dedicado la mañana y un tiempo previo para preparar vuestras presentaciones. Y bueno, al Consejo Asesor, al que Marc también aludió al principio, que son una serie de personas y organizaciones que nos ayudan de forma desinteresada a darle seguimiento a los diferentes temas. Y os invito a seguirnos, a seguir lo que hacemos en cuestiones de movilidad sostenible y de responsabilidad corporativa de Club de Excelencia y Sostenibilidad a través del boletín y de la página web. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Elena, perdona, ¿sí? Es que ha entrado justo una pregunta ahora para Ángel, que no sé si a lo mejor rápidamente la podemos contestar. Claro que sí, de Eduardo Jiménez. Exacto, sí. Ángel, dice Eduardo Jiménez, ¿la posibilidad de las lanzaderas que comentas buscaría la colaboración público-privada o cómo se plantearía? Bueno, gracias por la pregunta. A ver, nosotros hemos estado, esto no es que esté en un pueblo, es que tengo unas campanas de una iglesia aquí que son tremendas. Nosotros en el pasado hemos estado trabajando bastante en el despliegue de esas lanzaderas y os digo que es un tema que yo creo es muy complicado, daría para un webinar per se. ¿Vale? Por ejemplo, lo que hemos visto es que es mucho más fácil, como ocurre en Madrid, que cuando tú tienes un polígono industrial donde hay un ente que gestiona de forma centralizada los servicios o la relación de todos los que están dentro de ese polígono, este tipo de acciones es mucho más fácil, porque si no, muchas sinergias que podrías tener de poner de acuerdo a las diferentes empresas que están dentro de ese polígono se hacen muy complejas. Entonces, en el pasado nosotros sí hemos trabajado estas iniciativas mucho, aunque no hemos llegado a concretarlo, y en ese momento, de hecho, teníamos implicado al ayuntamiento, veíamos con la AMT temas también de concurrencia con líneas de transporte de la AMT, etcétera. Yo la reflexión que hacía ahora es una reflexión muy incipiente, que internamente de hecho no tenemos ni tampoco muy madurada, que lo que estaría buscando es ver cómo puedes dar esa solución a que a lo mejor, de hecho no sería ni siquiera un concepto de lanzadera como tal, ¿no? La lanzadera, como sabéis, en principio lo que busca es conectar esa conexión entre la gran, que se hablaba antes, la gran movilidad y la pequeña movilidad, ¿no? Conectar grandes núcleos de transporte para coger gente que va a esos núcleos desde ahí, porque viene en tren o porque viene en autobús, que todos confluyen ahí, a centros de trabajo que a lo mejor no están bien conectados. Nosotros lo que estaríamos pensando es si tiene sentido desarrollar algún tipo casi más de ruta que de lanzadera, es decir, rutas que pudieran recoger a los empleados, no que tuvieran que ir en el caso de Madrid, para los que sois de aquí, ¿no? A Avenida de América o a nuevos ministerios, sino que identificáramos más o menos las zonas donde viven las personas y tuviéramos un servicio más personalizado. Entonces, eso me parece interesante lo que apuntas, porque te digo la verdad, sinceramente, no, como es muy incipiente, ni nos lo habíamos planteado, pero podría tener sentido si vamos adelante en esa reflexión, compartirlo con entidades públicas para buscar esa posible colaboración. Pero por ahora yo lo planteaba más como el tipo de ideas que yo creo que tenemos que empezar a pensar, porque es verdad que la realidad
pues como decimos, va a ser un poquito diferente. Y es cierto que, pues por ejemplo, aunque me parece muy interesante todo lo que comentaban los otros ponentes sobre cómo están garantizando que en esos servicios de uso compartido se garantizan los temas de salud y con toda seguridad en el caso de estos servicios están hechos, es cierto que las personas pueden tener una cierta reticencia mucho mayor, yo creo, todavía en lo que es el transporte público masivo, ¿no? Entonces, la idea es ver cómo podemos contribuir a que no volvamos a llenar de coches los coches que a lo mejor habíamos podido quitar, pues porque la gente utilizaba más el transporte público, por ejemplo. Muchas gracias, Ángel. ¿Tenemos más preguntas? No, yo no veo más preguntas, Claudia. Yo tampoco veo más. De acuerdo. Bueno, pues entonces, de nuevo los agradecimientos a todos los que nos habéis acompañado, a los ponentes. Como os comentaba, vamos a colgar el documento en la página web del Club de Excelencia de Sostenibilidad. Y buenos días a todos. Muchas gracias.